¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Y es que en el día de hoy nosotros, los abogados y abogadas profesionales del derecho, siempre estamos buscando qué hacer y siempre estamos, ¿verdad?, buscando la manera de cómo enriquecer ese otro chip que nos queda de seguir estudiando, de seguir preparándonos, de seguir buscando oportunidades que nos ayudan en nuestro desarrollo profesional y, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, aumenta, ¿no?, la oferta que los abogados y abogadas pueden darle a sus clientes. ¿Qué más yo puedo hacer para mis clientes? ¿Qué yo puedo ofrecerles? ¿Qué casos puedo ver? Pero para eso, y todo, ¿verdad? Y toda oferta y toda educación requiere una preparación. Para yo tener una licencia para ser abogado, necesito una reválida. Y lo mismo ocurre si quiero ejercer en el foro federal. Si yo quiero ser abogado litigante en la federal, pues yo me tengo que preparar. Yo tengo que obtener una reválida que la ofrece la Corte de Distrito, ¿verdad? El Distrito Federal para Puerto Rico. Y en el día de hoy me acompaña una colega que estudió conmigo Derecho y se ha desarrollado en el ámbito del coaching para los abogados y abogadas. Está con nosotros la licenciada Leslie Correa Cordero. Bienvenida. Gracias, un placer. Ella es abogada, está admitida en la práctica para la profesión en Puerto Rico y también para el Distrito de Federal de Puerto Rico. Así que tienes toda la revalida que se necesita para un abogado aquí en Puerto Rico, ¿correcto? Correcto. Pero a pesar de eso, tú te has dedicado, y vamos a hablar un poco de eso, eh, cuando empezamos la carrera, nosotros siempre tenemos un fin o un norte que seguir. Hay algunos que exploran el área de litigio, hay otros que se van más a lo corporativo, pero tú te dedicaste y te has dedicado, además de que tienes tu práctica privada de litigio, te has enfocado más en preparar a los estudiantes, a los aspirantes ¿verdad? A las reválidas, tanto estatal, incluyendo la notarial, como la federal. Cuéntanos un poco de ti. Pues particularmente en la actualidad me dedico a la práctica privada, Ujú. litigio en el plano estatal, también en el plano federal, soy notaria también. Y entonces, pues, poseo una compañía que se llama Team Paz, que se dedica, pues, como bien dijiste, a preparar personas o aspirantes al ejercicio de la abogacía en el caso de la reválida general de derecho, al ejercicio de la notaría, en el caso de la reválida notarial, que también tenemos un Ujú. curso para ello, y también aquellas personas que deseen litigar o ser admitidos en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, con nuestro repaso para la reválida federal. ¿Y cómo llega tu interés en dedicarte a hacer repasos, a preparar te digo estudiantes, pero es que los abogados, y no voy a corregirme, cuando yo diga estudiantes, sabes que me voy a referir a los aspirantes a la revalida, porque los abogados nunca dejamos de estudiar. Correcto. Así que los estudiantes, para mantenerlo así durante el podcast, ¿qué te llevó a preparar estudiantes para obtener sus anheladas Pues reválidas? esto es algo que fue inculcado, como lo he dicho en varios foros a los que he ido a dar la entrevista. Yo pues soy hija del fallecido doctor Alberto Correa Guzmán. Él fue profesor por más de 30 años, profesor universitario. Y el hecho de yo ver a mi papá por tantos años educar y la forma en la que él cambiaba vidas educando fue algo que me impactó. Y desde pequeña yo decía, yo quiero hacer eso. Mi papá me llevaba desde que yo tenía 11 años con él a verlo dar clases a la universidad. Y la forma en la que yo veía en que los estudiantes le mostraban su agradecimiento porque él hacía la Ujú. forma de impartir conocimiento de mi papá era una forma bien amena, mi papá era una persona bien jocosa y los estudiantes le decían eso, con usted aprender es más fácil. Y yo quería pasar por esa experiencia, yo quería que las personas me recordaran de la forma bonita en la que recordaban a mi papá. Y pues desde que comencé mi grado en bachillerato,
siempre tuve esa inclinación por la pedagogía. Yo me encargaba de hacer grupitos de compañeros en mi misma clase Ujú. y yo le decía, mira, déjame prepararte para este examen, porque era como un reto para mí. Y yo los preparaba, di tutoría, me encantó. Después hice una maestría y también en la maestría yo ayudaba a mis compañeros a pasar los exámenes. Y en derecho ni se diga. En el caso tuyo y mío, ¿verdad? Tenemos muchas eh, personas en común que te pueden dar fe de ello. Yo venía para el periodo de los midterms o de los exámenes finales y a mí me gustaba ir a la biblioteca a ver quiénes estaban estudiando y en qué tenían dificultad para ayudarlo, porque es algo que ya esto Y es a una mí no me viste vocación. allí, lo más seguro. Sí, claro. Y pues esto es algo ya más, es algo que me lo disfruto, es una vocación que tengo, es algo que ya vive en mí, que es parte de mí y que pues se va a quedar en mí. Hay algo clichoso, ¿verdad? Y siempre la gente dice, no, que para ser abogado, si no te gusta leer, no puedes ser abogado. Yo tengo mis reservas sobre eso. Yo creo que la disciplina es la clave de todo. Y cuando lo traducimos a una reválida, prepararse para una reválida, por lo menos para la general en Puerto Rico, ya hemos tenido un podcast sobre ello, que lo vamos a compartir luego. Es otro mundo, es otra carrera de derecho, por decirlo así. Requiere una preparación mental, requiere disciplina en todos los aspectos de la palabra. Y yo creo, ¿verdad?, que muchos de las personas que se enfrentan a esa rivalidad primero se tienen que autoconocerse, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Organizarse. Yo, ¿verdad? Yo soy tengo muchos defectos, hablo de mí, y una de las cosas que uno tiene que trabajar y que trabajé para lograr el pase en la regularidad estatal fue organizarme más, no ser yo soy un poco procrastinador en el sentido de que dejo cosas para después. Tú tienes que literalmente dedicar 3 meses de tu vida para enfrentarte a esa rivalidad. Y eso implica preparación mental, física, eh, Financiera. financiera, porque literalmente tienes que dejar de trabajar por Y lo es menos la para que la se estatal. olvida muchas veces, la financiera, y esa es bien importante también. Y la realidad es que si tú no organizas tus finanzas, eso lo podemos hablar más adelante, mentalmente no vas a estar tranquilo porque vas a tener esa preocupación. Y lo que queremos es estar despejado de todas las preocupaciones posibles, aunque eso a veces es inevitable, y más a estas alturas de la vida que uno tiene unas responsabilidades. Muchos estudiantes de derecho eh, y aspirantes pues ya tienen una familia, tienen hijos. eh, pero quizás vamos a empezar cómo debe ser esa etapa de preparación para cuando yo digo, mira, quiero coger, en este caso, quiero coger la reválida federal. Pues lo primero es que el estudiante tiene que entender que en esta reválida, y es como yo digo cada vez que comienzo un curso, lo difícil no es sentarte a estudiar porque es menos material. Lo difícil no es memorizar, lo difícil no es practicar. Lo difícil para pasar la reválida federal, que no, casi siempre no es lo que sucede en la estatal. En la reválida federal ya tú tienes un estilo de vida distinto, como mencionaste. Generalmente son personas que ya tienen una familia, son personas que ya están dedicadas 100% al campo laboral y por lo tanto van a ser personas que tienen unos horarios de estudio más disminuidos del que tenían cuando estaban estudiando para la reválida estatal. Por lo tanto, eso requiere mayor consistencia, mayor organización y mayor autodisciplina si quieren lograr el PAS para la reválida federal. No es difícil, no es imposible, pero tienes que tener mucha más autodeterminación que para la reválida general. Y es lo que yo todos mis cursos lo comienzo diciendo eso. ¿Cómo es cierto esto de que aquí hay una realidad? Y es que muchos abogados y abogadas se gradúan, pasan la reválida. Quizás eso se debe a su preparación elemental y secundaria,
pero no saben el idioma inglés o no han practicado con fluidez o como se debería el idioma inglés. Es un impedimento eh, el inglés o, ¿verdad? Tener deficiencia en el inglés para poder enfrentarse al examen de revalida federal. No, mira, lo que sucede es lo siguiente. Cuando en Puerto Rico se aprueba lo que es la ley FORA, que pues obviamente esto viene porque nuestro gobierno pues cambia. Pasamos ahora a ser parte de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cuál es el idioma principal en Estados Unidos? El inglés. La sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos requiere que una persona que va a representar a otra al menos hable el idioma para poder garantizar los derechos de esa persona correctamente. Pero esto no quiere decir, o lo que el mensaje que está tratando de llevar el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, no es que tienes que dominar al 100% el idioma inglés, es que al menos tienes que tener un conocimiento básico, pero es porque estamos en un tribunal. Estamos defendiendo derechos de personas, por ejemplo, en los casos criminales, algo tan delicado como es la libertad de una persona. Imagínate tú que tú no sepas transmitir una idea en el idioma inglés. Y es por eso que lo que busca, ¿verdad? El Tribunal Federal, en el momento en que imparte el examen, es solamente determinar que puedas comunicarte en el idioma inglés, pero no tiene que ser en un nivel avanzado. Tiene que ser en un nivel entendible. Por lo tanto, el hecho de que tengas dificultad en el idioma, pues mira, no es un impedimento. A veces a mí me ocurre, ¿verdad? Y lo he dialogado con otros compañeros. A veces yo estoy leyendo un caso en inglés, un caso de generalmente que lo que practicamos el derecho, hacemos bastante referencia a los casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sobre todo en constitucional, que es donde mayormente se habla este tipo de casos. Pero yo leyendo casos del federal, a veces la lectura es más llevadera que un mismo caso del Tribunal Supremo Estatal. Porque el idioma o sea, es más ligerito en el sentido, obviamente. Hay un vocabulario inglés legal. Correcto. Por ejemplo, el ejemplo clásico, to be served. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo? Service, Exacto. si tú lo traduces al sentido literal, es servicio, pero Servicio. en legal lo que significa es diligenciamiento. Claro, emplazamiento. So, Claro. sí, la realidad es que sí, el inglés legal, pues definitivamente, pues tiene unos retos en el sentido de que el vocabulario, pues, no es algo a lo que estemos acostumbrados en nuestro diario vivir, pero como bien dijiste, algo que debe caracterizar a un buen abogado es que tiene que tener en cuenta que se tiene que mantener en un estudio constante. Correcto. Nunca podemos dejar de aprender. Correcto. Y una de las cosas que tenemos que estar dispuestos a aprender, Camilo, es otro idioma como lo es el inglés. Somos Correcto. un territorio no incorporado de los Estados Unidos cuyo idioma en esa república, cuyo idioma principal es el inglés. Por lo tanto, no debemos tener miedo al idioma. Debemos darnos la oportunidad. Y quizás, ¿verdad? Ya yendo un poco dentro de los preparativos de lo que es la revalida federal. Yo, para eso tiene que ser, si quiero sacar la revalida federal, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿cuáles son los requisitos? Voy a reformular la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para yo poder enfrentarme a ese examen? Lo primero es que tienes que estar admitido a alguna jurisdicción. Es decir, tener una licencia. En el caso de nosotros, por ejemplo, estamos admitidos al tribunal, por el Tribunal Supremo de Puerto Ujú. Rico para litigar en Puerto Rico. Pues ya esa licencia nos permite entonces solicitar para tomar la reválida federal. Lo otro es que tienes que estar en good standing en esa jurisdicción en la que estés admitido. Por lo tanto, tienes que acompañar con tu solicitud un certificado de good standing. Tienes que pagar, ¿verdad? Obviamente el examen. Y por último, tomar el examen. Y cómo, por ejemplo, si yo fui admitido en Florida, pero no en Puerto Rico, ¿cualifico para poder sentarme a tomar el examen? Correcto, sí. Lo importante es estar admitido en una jurisdicción de Estados Unidos. Ok. Y ahora, me matriculé en el examen. ¿Cuánto tiempo yo tengo que dedicarle al, al, a mi plan de trabajo, ¿verdad? Plan de estudio? ¿Cuál es lo óptimo?
que un aspirante o una aspirante necesite organizar en su agenda o bloquear en su agenda para poder prepararse con éxito y con el tiempo suficiente para enfrentarse al examen? Pues yo recomiendo, y esta es mi recomendación, esto no está escrito en ningún libro, es que es mi recomendación como educadora y porque ya he tenido personas a las que he preparado para este examen. Mientras más temprano se comience, mejor, al menos 8 semanas. 8 semanas son 2 meses. 2 meses es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Por lo que te había comentado. Ya en esta reválida, cuando nos estamos preparando generalmente, nuestras circunstancias de vida son distintas. Claro, porque si yo trabajo full time, ya 2 meses se me convierten en 3 semanas. Tenemos el tiempo más limitado. Ya tenemos responsabilidades económicas mayores porque ya no somos los estudiantes full time que estábamos en la universidad. Aunque en la universidad ya hay personas que estudiaron, ¿verdad? Para la reválida estatal siendo estudiantes, ¿verdad? Siendo personas que trabajan a tiempo completo. Pero ya en la federal esto se ve más de lleno. La estadística es mayor de personas que la mayoría de los que toman esa reválida trabajan, son padres, son cabezas de familia. Además de eso, ya se nos presentan sucesos imprevistos y también tenemos que guardar, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, espacio para todo aquel suceso imprevisto que se nos presente. Porque tampoco piensen que porque voy a tener 8 semanas de estudio va a surgir lo ideal, que es que las voy a tener completas para estudiar. No, No. es que en la vida suceden tantas cosas y a mis estudiantes le han pasado tantas cosas en el periodo de preparación que por eso yo les digo, mientras más temprano comiences, mejor. Porque nada más el hecho de arrancar toma tiempo. El hecho de tú sentarte a reestructurar tu mente de que, mira, no, ahora voy a estar en un proceso por 8 semanas, de que tengo que sacrificar salida, probablemente voy a experimentar contracción económica, porque no puedo estar haciendo gastos aquí, gastos acá, porque estoy invirtiendo para este examen. Todas esas cosas, o adaptarse a esa nueva vida que vas a tener por 2 meses, toma tiempo. No necesariamente la primera semana ya vas a estar on track. Y yéndonos más al contenido del repaso. Yo sé que tú ofreces un repaso Ujú, y vamos a hablar de eso, de cómo, porque es el repaso que tú conoces. Yo he tomado repasos para la revalida federal, pero y hay distintos. O sea, está el típico repaso que literalmente te entregan los mamotretos, te discute el tema de los mamotretos, igual que en la estatal. Y tú léete los mamotretos 3 veces y enfréntate a la reválida. ¿Es eso lo óptimo para tú coger ese examen? no, o por lo menos lo característico de Team Paz o en lo que ¿Mm? Team Paz se enfoca es en el acompañamiento, en brindar acompañamiento al estudiante. Porque nuestro repaso ayuda o se enfoca en brindarle al estudiante estructura, pero como yo te doy la estructura con personas preparadas que todos los días o que te van a dar herramientas para que todos los días sepas qué es lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Porque vamos a ponerlo en analogía. O sea, me matriculé en el repaso. Lo digo porque es el repaso que tú... Claro. Me matriculé en el repaso. Y yo te digo, porque aquí lo que estamos buscando es que los profesionales y las profesionales del derecho que nos escuchan, nos ven, es que pasen esa revalida federal. Claro. Últimamente, el pass rate de esa reválida está casi competitivo con la estatal. O sea, estamos hablando de... ¿Cuánto es el pass rate El 21% en la de Ponce, 31% en la Inter. El de la UPR es el más alto, creo que está en un 41 o 42%, algo así. Eso es en la federal. En la federal, O sí. sea, que estamos hablando que si lo promediamos no llega ni el 34%. Pero en promedio no. En promedio no. Así que, o sea, una preocupación. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? ¿En qué está fallando la oferta de esos repasos, la preparación de esos estudiantes para que, o sea, aumentó la complejidad en el examen Eh, o, son, o no nos preparamos bien? es una serie de factores, o son una serie de factores. Lo primero,
La realidad es que las personas pues que brindan repasos no tienen toda la responsabilidad porque el estudiante sí tiene una responsabilidad aquí. O sea, la responsabilidad es compartida en el proceso de preparación. Lo primero es que el estudiante tiene que comprometerse en el proceso. En que si yo en el repaso te digo, haz esto, lo tienes que seguir. Que si en el repaso yo te digo, respeta tu plan de estudio, lo tienes que respetar. Y que entiendas que esto se tiene que volver tu prioridad en ese periodo de preparación. No puedes dedicar la mayoría de tu tiempo a otra cosa que no sea esto. Claro, yo siempre le digo a mis estudiantes, la familia, eso es algo aparte. Pero si es algo no relativo a la familia o a una emergencia que puede postergarse, esta tiene que ser tu prioridad. Esa es la responsabilidad del estudiante. En cuanto a la responsabilidad de las personas que brindamos repasos, es que tenemos que entender o buscar la forma, y yo siempre he sido fiel creyente de esto, en que el conocimiento no puede impartirse de la misma forma a todo el mundo. No todo el mundo aprende de la misma forma. Por lo tanto, un repaso tiene que buscar la manera de diversificar la forma en la que lleva a cabo la enseñanza. ¿Qué es lo que ofrece TeamPass? Para ir al grano ya con TeamPass. Lo primero es que, como te comenté, el estudiante va a tener acompañamiento, una persona que todo el tiempo va a estar ahí para contestar dudas, preguntas, e incluso hasta breakdown emocional que te den el proceso, inseguridades, que tengas una persona que sirva de apoyo para ti. Lo segundo, que te va a dar estructura el repaso. ¿Por qué estructura? El repaso te da un plan de estudio y te dice que tienes que hacer todos los días. Por lo tanto, no tienes que invertir tiempo pensando en cómo me organizo hoy para estudiar. Imagínate tú después de 9 horas de trabajo, llegar a tu casa y decir, ok, ¿qué hago hoy? ¿Cómo me organizo? O ¿Cuántas sea, tú horas me estudio? provees el plan de estudio. Yo te proveo ya el plan de estudio hecho, pero es tu responsabilidad seguirlo. Por eso te dije que la responsabilidad es compartida. Además de eso, del plan de estudio, te proveemos distintos tipos de reuniones para prepararte de la mejor manera. ¿Qué contiene el plan de estudio? El plan de estudio tiene las horas que vas a estudiar y qué es lo que vas a leer. Y ese material ustedes lo proveen. Claro, en nuestra plataforma. Ustedes tienen una plataforma, explícame de eso. Sí. Háblamelo todo. Desmenúzame la plataforma. Bueno, nuestra plataforma www.teampassbr.com es la que utilizamos para que el estudiante cree su usuario y su contraseña y pueda acceder al curso, ¿verdad?, en el que esté matriculado con nosotros. En esa plataforma van a encontrar las asignaciones, el plan semanal, cuál es el material que tienen que usar de estudio. A veces colocamos material incluso para facilitar el conocimiento, por ejemplo. Me estabas comentando hace un rato que uno de los retos más grandes con el idioma inglés es el inglés legal, porque tiene una terminología complicadita. Pues, por ejemplo, en nuestro repaso incluso le creamos un documento que sirve como diccionario para que el estudiante tenga contexto cuando se vaya encontrando en el proceso de lectura esas palabras con las que quizás no esté muy relacionado y no se pierda y sepa qué significan. Eso es como tal lo que provee la plataforma. La plataforma básicamente tiene las herramientas con las que TeamPass te va a preparar en esas semanas de, ¿verdad?, que dure el repaso. Además de eso, entonces, pues tenemos nuestras reuniones, como te estaba comentando, que por ejemplo, en la primera reunión que tenemos siempre en la semana en cuanto a ese curso, practicamos escoges. Al estudiante se les da con una semana de anticipación unos escoges de la materia que toque esa semana, porque se toca una materia por semana. ¿Qué queremos buscar en los escoges? Ver la forma en la que el estudiante está aplicando el conocimiento. Además de eso, en esa misma reunión, luego de que practicamos los escoges, damos clases de gramática en inglés, porque reconocemos que hay personas que quizás no se expusieron mucho a la redacción en el idioma inglés, y esa redacción, que ya mismo vamos a entrar a eso a las partes del examen, es bien importante cuando se va a llevar a cabo este examen. Y para redactar también hay que entenderlo. Así que esa clase que tenemos siempre luego de la discusión de escoges está dirigida, número uno, a provocar que el estudiante tenga mayor entendimiento en el idioma inglés, y número dos, a provocar que el estudiante tenga una buena redacción en el idioma inglés. Esa es esa reunión. La segunda reunión que brindamos en el repaso es para cubrir otra parte importante, que es el aspecto teórico. Esas reuniones las damos los sábados. Cada sábado el estudiante se reúne con un profesor para tomar la clase, una clase como tal.
¿Con qué La, profesor? Un la, profesor designado. un profesor designado. En mi caso, pues yo doy 3 materias. Tengo también a la profesora Zoe Negrón Comas, que es de verdad que una muchacha muy profesional. Sabe bastante de las materias que enseña y me siento de verdad que muy honrada de tenerla. Tengo también al licenciado Nolan Portalatín, que es excelente en lo que hace también. Y básicamente son personas que se viven la pedagogía al igual que yo, y me siento muy honrada de tenerlos en el equipo, pero esas personas cuando dan las clases o brindan las clases los sábados, pues lo hacen, ¿verdad?, de una forma que sea entendible para el estudiante. Y y ese repaso, eso, obviamente, eh, eso es online. Todo es por un Zoom. Sí, nuestro repaso, sí, porque ya cuando toman este repaso, como te comenté, ya nuestro No tiempo es es llegado, limitado, claro. trabajamos y quizás se nos hace difícil llegar a un lugar, así que nuestro repaso es completamente virtual. Además de eso, también se le provee al estudiante quizzes. ¿Por qué? Porque yo no solo quiero tenerte conmigo razonando en los escoges y yo ayudarte a llegar a la respuesta, también yo quiero que llegues a la respuesta tú solo. Y qué material como, qué material tú recomiendas La, para, qué material es que se utiliza para estudiar? Las el, reglas. el mismo que recomienda el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, las reglas. Es la pura regla. Las puras reglas. Lo que pasa o el reto donde viene es que tú tienes que buscar a alguien que te ayude a interpretar esas reglas correctamente. Pero las reglas siempre va a ser la fuente primaria de estudio porque es incluso la recomendación del propio Tribunal Federal. Por lo tanto, si ya te están dando la fórmula, esa es la que tienes que utilizar, no la cambies. ¿Y qué tú crees que ha sido el error de los aspirantes en, ¿verdad? En cuanto al material de estudio? ¿Con qué tú te has enfrentado? Ah, que él está utilizando X material, que eso no corresponde. Porque te voy a hablar de mi caso. Yo en un repaso que tuve, de momento me dieron como 9 mamotretos y yo no sabía qué hacer con ellos. Yo decía, ¿qué hago con ellos? Literalmente, me lo enviaron por email y fui a Office Max, se los imprimí, porque a mí me gusta cuando estudio hago este tipo de cosas, a mí me gusta el papel, me gusta sentir el papel. Aunque tengo el iPad o lo que sea, siempre me gusta el papel. Eso no ha cambiado en mí mucho. Pero literalmente, nueva mamotreto. ¿Y qué yo hago? Yo llegar cansado para ponerme a leer mamotreto. Eso no. Pues en cuanto, y no es algo que, ¿verdad? Y volviendo a la, ¿Recomiendas leer mamotreto? no. ¿Verdad? Y para el que no sepa lo que es un mamotreto, un mamotreto o un sumario es básicamente un resumen Ujú. de la materia que pretendas estudiar. Para esta reválida particularmente, no es que TIMPAS quizás lo descarte en un futuro, pero tiene que ser algo más dirigido. Pero para esta reválida particularmente, la realidad es que no hace falta. Porque la cuestión que yo he tenido siempre con los mamotretos es que muchas veces estos sumarios o estos resúmenes son de muchas páginas y en realidad son la interpretación que te está dando otra persona sobre el derecho. El derecho puede tener miles de interpretaciones. Como ha dicho el propio Tribunal Supremo, a Roma no se llega por solamente un camino, hay distintos caminos para llegar a Roma. Claro. Pues por lo tanto, yo entiendo que el hecho de tú leer lo que está interpretando otra persona, pues no te va a ayudar mucho si el propio tribunal te está diciendo, yo lo que quiero medir es tu conocimiento en cuanto al derecho que se aplica aquí. Esto no es, o sea, esto no es, o sea, porque cuando hablamos de regla, básicamente es un copy and paste. O sea, yo me enfrenté a ese examen hace un tiempo atrás, hace como 2, 3 años atrás. Y eso literalmente me podía cambiar en un escoge, me podía cambiar una palabra. O sea, ¿cómo es el contenido de ese examen? Vamos a hablar de eso. Pues ya hablando del contenido per se, y es que ya el Tribunal Federal pues ya está exigiendo un poquito más. Me voy a explicar. En cuanto al contenido, es un examen de 50 escoge. No es complicado, no está diseñado para que no lo pases. ¿Por qué? Porque el Tribunal Federal solo te pide 33 escoges. Bueno, eso se traduce a un 66%.
Eso es no, con D lo pasa. Por lo tanto, no puedes ir con la mentalidad de que, ay, Dios mío, no lo voy a pasar, porque ya el propio tribunal te está diciendo, take it easy, son 50 escoges y solo te pido 33. Esa es la primera parte del examen. El examen dura 3 horas. Pues la primera parte son los escoges. La segunda parte es un ensayo. Ese ensayo, a pesar de que no acumula puntos, es paz o no paz. Si satisfaces el criterio del corrector en el sentido de que en ese ensayo le demuestras que te sabes comunicar en el idioma inglés, entonces pasas el examen. Porque esas son las únicas 2 partes, ¿verdad?, que componen la reválida federal. Pero el ensayo no tiene puntos, exacto. No, es paz o no paz. Pero sin el ensayo no puedes pasar el examen. Es un requisito mandatorio pasar ese ensayo. Pero tampoco es un ensayo complicado. Lo que te piden es al menos 200 palabras. Son temas que no son complejos, son temas que lo que te piden en realidad es tu percepción. No es que en esos ensayos te van a preguntar algo muy técnico en derecho, ni que les des una fórmula secreta, ni no. Es un essay de high school. Correcto, es un ensayo para simplemente ver cómo tú redactas las ideas, tu sintaxis, tu gramática. No es nada complejo. Y básicamente, en cuanto al formato de los escoges, pues la tendencia del Tribunal Federal casi siempre había sido hacer como un copy and paste de las propias reglas. Pero, Cuare, ahora en esta última reválida federal que se impartió el 4 de noviembre, y no sé si esa va a ser la tendencia del Tribunal Federal, pues me comentaron mis estudiantes que hubo cambios. Hubo cambios. Y uno de los cambios fue básicamente que ahora los escoges, más que ser estrictos en cuanto a que lo que te están preguntando es puramente lo que dice en la regla, ahora son escoges de aplicación. Me indicaron que en los 50 escoges vinieron situaciones de hechos en las que tenías que aplicar el derecho que aprendiste. Eso no era una tendencia en la reválida federal. Generalmente en la reválida federal las preguntas eran ¿qué significa esto? O ¿cómo opera esta figura? O sea, cuestiones que ya estaban en las reglas establecidas, pero ahora no. Ahora ellos quieren, al parecer el Tribunal Federal sí quiere exigir un poquito más en cuanto al conocimiento, y ahora los escoges son más de aplicación. Pero vamos a ver si para mayo esa va a seguir siendo la tendencia. O sea, que es más análisis como en la general. Correcto. Es similar, o ahora tuvo un toque similar a la reválida general de derecho. ¿Y cómo tu repaso puede ser un vehículo facilitador para... Tú estás preparada, ¿verdad? Tu repaso está preparado para entrenar a los estudiantes a que se enfrenten a unos escoges en inglés de análisis. Por lo que te comenté, mi repaso lo prepara en el sentido de que en las reuniones de nosotros están dirigidas a exponer al estudiante en la práctica en todo momento. En la reunión de los escoges, el estudiante ya me los tiene que traer contestados, no es que yo te los voy a contestar ahí. Es que yo te voy a ayudar en esa reunión a determinar qué fue lo que hiciste mal mientras estabas contestando esa asignación de escoges que te di. En cuanto a las reuniones de los sábados, también te estoy dando la clase, pero a la vez que te estoy dando la clase, nosotros hacemos preguntas, porque en TeamPass utilizamos el método socrático a la hora de enseñar. Esto no es como una conferencia lo que vas a recibir con nosotros, no. Para poder nosotros identificar cuáles son las necesidades del estudiante, nuestro repaso está enfocado en el método socrático, que es que el enseñante es a base de preguntas y respuestas por parte de la persona que está impartiendo ¿verdad?, la clase ese día. Por ejemplo, ¿cuántas páginas puede tener el material de Local Rules, por ejemplo? Depende, porque es que la realidad es que el material es muy ameno. Puedo decirte 40, 50 páginas. No son muy... Para cada materia, el material que se ha generado no es muy extenso. ¿Y cuántas veces tú recomiendas que ese estudiante se lea ese material? Bueno, yo recomiendo. ¿Cómo yo, o sea, cuántas rondas le doy? Vamos a ponerlo en una jerga que los que se han enfrentado a la rivalidad saben a lo que me refiero. ¿Cuántas rondas le tengo que dar a tu repaso, por ejemplo? Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a definir conceptos. Ronda, ¿qué es una ronda? Pues una ronda es básicamente cuántas veces, o lo que quiere decir Camilo,
Exacto. Es cuántas veces tú vas a repasar esa materia dentro de ese periodo de preparación. Ya mi público me tiene paciencia. Ya yo hablo como que, pero qué bueno que estás aquí para que Sí, me ayudes a definir. sí, Son sí. cosas que tengo que aprender en el camino, pero que la vamos trabajando. Pues la regla general, o sea, regla general, es que yo recomiendo al menos 3 rondas de Ujú. lectura del material, pero esto tiene que verse esto es un case by case O sea, 3 análisis. rondas, son 150 páginas Tres rondas es lo que yo recomiendo como por regla materia. general, pero si ¿verdad? Todo va a depender también de las deficiencias que tenga el estudiante, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, si hay una materia que tiene más deficiencia que la otra, perdón, dedícale más tiempo a esa materia aunque tengas que sacrificar una ronda de la otra. Todo va a depender también de las deficiencias que presente el estudiante. ¿Y por qué puede presentar deficiencias? Porque de todas las materias que vienen esa reválida, en Puerto Rico, en nuestras facultades de Derecho, que actualmente hay 3, solamente se nos enseñan 2. Las otras las tenemos que aprender nosotros, Ujú. que es quiebras y jurisdicción federal. Y quiebras, y esas dos la ofrecen, pero no son requisitos. No son requisitos, que es también si el estudiante quiere Ujú. tomarla. Por lo tanto, por eso es que te digo, cuando vayas a determinar cuántas rondas vas a dar, hay que ver en qué materias tienes la una y en cuáles no, para entonces determinar si hay alguna a la que tendrías que dedicarle más tiempo. Y si yo te digo, mira, Leslie, yo voy a tomar la reválida ahora, no voy a tomar la reválida ahora ¿cuándo es la próxima? Mayo. En mayo. Pero sí me gustaría para noviembre, pero conociéndome, no quiero esperar a 3 meses antes a pedirte repaso, a matricularme. Quiero tener ya los materiales 6 meses antes. Eso se puede hacer en Timpas. Claro, porque como te comenté, pero cuando te refieres a materiales, porque si es a las reglas, claro, eso está en la página del tribunal. No. Por Los ejemplo, materiales, las asignaciones. si yo te digo, mira, yo no voy a coger la revalida ahora, pero quiero empezar a estudiar 6 meses antes de la revalida. Lo puedes hacer. Nosotros tenemos hasta la venta un libro de Escoge en nuestra plataforma. Con el libro de Escoge y con leer las reglas, puedes comenzar antes de tiempo. Las Y asignaciones, espero a repaso para los materiales. claro, para las asignaciones que son de más materiales. En cuanto a las asignaciones, ¿por qué recomiendo esperar al repaso? Porque en el repaso vas a tener un recurso contestando las dudas que te surgen. Sí, pero me refiero a a los materiales. O sea, No porque es la regla, como te es la comenté, regla. es la regla. Lo que pasa es que la magia de Timpaz es que te vamos a decir cómo la vas a interpretar. Materiales aparte de las reglas, como te comenté, eso no es necesario que los tengas antes del curso. Como te comenté, tenemos también material para facilitar la memorización. En el caso, por ejemplo, de evidencia, los privilegios, pues te hacemos tablitas para que no las tengas que hacer tú. En el caso, como te comenté, de vocabularios complejos, pues para cada materia creamos un documento que te explique esa terminología. Pero para eso no tienes que, vamos a decirlo así, tenerlo antes de. Lo importante en realidad es tener las reglas contigo y leerlas. O sea, nos recomiendas comprar las reglas. No, no las tienes que, bueno, las puedes descargar, la realidad es que mediante el propio tribunal y en el internet, pero sí, ¿verdad? También se venden Los compendios de las libritos. reglas, que Ah, esa es otra opción también. perfecto. ¿Cuántas materias estamos hablando? Estamos hablando de 7 materias, pero se convierten en 8 y me voy a explicar por qué. Lo que pasa es que en el caso mira, tenemos procedimiento apelativo. Ujú. Tenemos procedimiento criminal federal, tenemos evidencia, tenemos ética federal, tenemos jurisdicción federal, tenemos quiebras y tenemos procedimiento civil. Pero, ¿qué sucede con procedimiento civil? Hasta ahora voy por 7. Procedimiento civil federal, o esa clase en particular, estudia las reglas que le aplican de manera uniforme a todo el sistema federal. Ahora bien, cada corte de distrito Tienen su propia... tiene sus propias reglas locales en cuanto a lo que es procedimiento civil. Y en cuanto a procedimiento civil, a pesar de que procedimiento criminal
también las tiene, pero en el caso de procedimiento civil, sí la reválida tiene un espacio destinado a eso. Se examinan cuáles son esas reglas locales que adoptó el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en el caso de esa materia. Así que esa se viene convirtiendo, como quien dice, en una octava materia, pero en realidad es parte de procedimiento civil, solo que esa materia en lo que se enfoca es en los procedimientos que se llevan a cabo exclusivamente en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Y ahí tienes entonces las 8 materias que se examinan en el examen. Bueno, yo creo que durante el tiempo que hemos, ¿verdad?, dedicado aquí, podemos llegar a la conclusión de que no es imposible, es cuestión de tener su disciplina, organizarse y tener la estructura. O sea, te compras las reglas y evidentemente vas leyéndolas, familiarizándote con ellas, practicando escoges. Yo creo que por ahí debe ir la cosa, Si ¿no? me permites, me encantaría brindarle unas últimas palabras a los que nos están Dale. viendo. Lo primero, y quiero hablar, y esto va más dirigido a qué beneficios yo puedo obtener de la práctica federal. Lo primero, sabemos que la manera de hacer negocios en Puerto Rico está cambiando considerablemente. Tenemos hoy día muchos extranjeros que están invirtiendo en el país. ¿A qué se traduce esto? Que en muchas ocasiones estas personas están buscando quién litigue en un foro federal. Por lo tanto, a pesar de que Puerto Rico es uno de los territorios con más abogados per cápita, eso no se traduce a que nuestras oportunidades para salir adelante estén escasas o limitadas. La oportunidad está. Lo que pasa es que la persona tiene que saber aprovecharla, porque de esos abogados que están admitidos, no todos quieren litigar. Hay algunos que lo que quieren es dedicarse a la política, hay otros que lo que quieren es hacer asesoría, hay otros que se convirtieron abogados simplemente por entregarle un título a un familiar. No se deje asustar por la cifra, porque la realidad es que cuando nosotros nos graduamos de derecho, muchas veces, y esta es la realidad que experimentan muchos, nos graduamos con un préstamo de 60, 70, $80,000 y tenemos que buscar distintas formas que nos puedan asegurar pagar ese préstamo. Y ya los estamos pagando. Además de que la revalida federal, caramba, es algo más que estás añadiendo a tu resumen, eso te da valor añadido. Eso te está diciendo que te estás destacando entre la multitud. No debes tomarle miedo al examen, debes hacerlo. Además de que en cuanto a como tal la paga que pudieses recibir, es mayor muchas veces en el Tribunal Federal. Y en cuanto la oferta ha incrementado, la demanda en los casos de la federal, con esto que estás diciendo de que nuevos extranjeros viviendo en la isla, ¿ha habido un incremento en la presentación de conflictos ante la federal? Es correcto. Es correcto. En el caso de lo civil, porque en lo criminal la demanda casi siempre está. Porque recuerda que por el principio, ¿verdad?, de supremacía, a nosotros nos aplican las leyes federales y cada vez que cometamos un delito catalogado como federal, por ejemplo, kayaking, a donde se nos va a juzgar ese delito es allí en la Chardón en Atorrey. Claro. Por lo tanto, vuelvo y repito, no nos limitemos, no nos pongamos gringola. Esto es una muy buena oportunidad. Entiendo, ¿verdad?, que ayuda mucho al perfil profesional de una persona. ¿Verdad? Y si eres una persona que estás, ¿verdad? Si te ves como abogado, si te ves dentro de la profesión legal a futuro, necesitas la reválida federal, porque yo soy del pensar que eventualmente ya no va a ser un lujo, va a ser una necesidad. Bueno, Leslie, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde los colegas podemos acudir a donde ti a pedir tu ayuda para este camino? Tienes la página web, me imagino, tus redes sociales. ¿Dónde estás disponible? Sí, pues nuestra página web www.timpaspr.com. Ahí hay información sobre nuestros cursos. También tenemos una tienda digital en esa página en la que pueden adquirir nuestros libros de Escoge para que No practiquen. sabía. Sí, van a la Y opción de tienda me lo digital. llevan a mi casa por Te correo. llega por correo, sí. Perfecto. Bueno. Además de eso, pues nos pueden conseguir por Instagram, TeamPassPR, Facebook también, TeamPassPR. Nuestro correo electrónico es info@teampasspr.com
Y nuestro número de teléfono es 787-675-0621. Perfecto, recuerden seguirla en las redes sociales, que ahí van a encontrar toda la información. Leslie, gracias por el tiempo. A ustedes Espero por la que oportunidad. fue una conversación amena, sobre todo que ayude a los colegas que se quieran enfrentar a este proceso, a que lo hagan organizadamente, estructuradamente. Gente, no se tiren a lo loco. Si saben que el examen es el mes que viene, hagan las cosas con calma. Yo creo que con calma uno llega No lejos, lo ¿verdad? subestimen y prepárense con tiempo. Eso es así. No le cojan miedo al cuco. Amigos, esto ha sido otro episodio más de Pesos y Contrapesos, grabando desde los estudios de Webnéticos Internet Studios. Así que será hasta otra próxima ocasión. Recuerden seguirnos en las redes sociales en @pesos y contrapesos PR, Twitter @pesos PR y obviamente en Facebook. Recuerden también darle a la campanita. Usted que está viéndonos aquí en YouTube, vaya a la campanita y dale subscribe para que se suscriban y le lleguen las alertas de nuestro contenido. Amigos, hasta la próxima.